Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El video de hoy va a ser el último de este año 2019 y quería cerrarlo con broche de oro haciendo un tutorial de ropa interior porque yo sé que a ustedes les encantan este tipo de tutoriales. Hoy les voy a explicar cómo hacer este bralette, el cual siento que es un diseño divertido y juvenil, el cual está muy fácil de hacer. Además, si no te gusta la idea de los parches, la puedes omitir y hacer este bralette perfectamente, el cual siento que es bastante cómodo y sirve perfectamente para usarlo de diario. Como siempre, el link para descargar este molde lo vas a encontrar en la cajita de descripción de abajo, y recuerda que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi blog, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para este bralette vas a necesitar tul elástico, 1 metro de elástico de brasier de 3 centímetros de ancho, un broche de brasier del mismo ancho del elástico, 1 metro de cargadera de brasier, 1 metro de sesgo elástico, 2 parches, 2 argollas y 2 tensores de brasier del mismo ancho de la cargadera, hilo normal, hilo nylon, alfileres y tijeras. Primero vas a cortar las piezas del molde en el tul elástico y vas a juntar ambas partes de cada copa derecho con derecho, y vas a pasar una costura a 7 milímetros del borde para juntar ambas partes de la copa. Yo normalmente utilizo mi fileteadora para este paso, pero en este tutorial decidí utilizar mi máquina plana para que puedan ver que también se puede hacer este tipo de prendas sin una fileteadora. Un truco para que este tipo de tela sea más fácil de coser es empezar desde el centro hacia uno de los extremos y luego coser en sentido contrario, desde el centro hacia el otro extremo. Esto es para evitar que la tela se enrede en los pies de la máquina cuando empezamos a coser. En este paso estoy utilizando el zigzag de tejido de punto, y para coser este bralette estoy utilizando hilo nylon en el carretel de la bobina, una aguja 90-14 e hilo normal en la aguja. Cuando termines te debe quedar así. Y como puedes ver, la costura queda bastante bien con esta puntada y aparte permite que la tela estire. Ahora voy a poner los parches en las copas de mi bralette. Para esto primero los ubiqué uno encima de cada copa, mirando que me queden más o menos en la misma posición. Este tipo de parches normalmente vienen con una silicona por el revés para ser pegados con calor, así que pasé la plancha para sujetarlos al tul. Si quieres puedes dejar estos parches así como están, pero yo nunca confío en que queden bien sujetos con esa silicona, así que me gusta pasar una costura por encima, por todo el borde del parche, para asegurarme de que de verdad van a quedar bien sujetos. Ahora es momento de coser el sesgo elástico en los bordes de cada copa. Si no conoces el sesgo elástico, este es un insumo para ropa interior y es esta especie de elástico que trae como una línea en toda la mitad. Por esa línea vas a doblar el sesgo a la mitad y lo vas a ubicar debajo del prensatelas. Para que sea mucho más fácil coser este insumo, primero cosí un pedacito de la punta y luego sí introduje la copa en el sesgo. Para este paso estoy utilizando una puntada recta, pero también puedes utilizar una puntada de zigzag, y es bueno que estires ligeramente el sesgo mientras estás cosiendo. Cuando termines de coser el sesgo de ambas copas te debe quedar algo así, y es importante que dejes un pedacito libre en la punta de arriba de cada copa porque ahí es donde vamos a introducir las argollas. Luego de introducir cada argolla en este pedacito de sesgo, lo doblé hacia adentro y pasé una costura de zigzag. Para este paso me gusta primero sujetar el sesgo con una puntada recta y luego sí paso un zigzag pequeñito 2 o 3 veces para asegurarme de que este pedazo quede bien sujeto, porque esta es la parte de la prenda que más fuerza hace. Cuando termines vas a recortar el excedente de sesgo y te debe quedar algo así. Ahora vamos a pasar a hacer las cargaderas del bralette. Para esto vas a cortar 2 tiras de 50 centímetros de largo y vas a introducir uno de los extremos de cada tira en el tensor. Luego vas a coser esto del mismo modo en que acabas de coser el sesgo elástico. Como te digo, yo prefiero pasar primero una costura recta y luego sí el zigzag pequeñito. Te debe quedar algo así. Luego vas a tomar el otro extremo de la cargadera y lo vas a pasar por la argolla de brasier y nuevamente por el tensor. Ahora vamos a pasar al elástico de la base. Para esto debes recortarlo según la medida que venga en el molde. Y luego vamos a coser el broche de brasier. Como ves, este viene con 2 partes y cada parte tiene una especie de bolsillo en la punta, que es donde vamos a introducir el elástico. La parte más larga del broche va en el lado izquierdo del elástico con los ganchitos mirando hacia arriba, y la parte pequeña del broche va en el lado derecho del elástico con los ganchitos mirando hacia abajo. Para coser este broche yo utilicé una puntada recta y rematé muy bien al inicio y al final de cada costura. Una vez que termines de coser el broche te debe quedar algo así.
Y ahora vas a tomar el elástico y lo vas a doblar por la mitad para marcar el centro. Ahora por el revés del elástico vas a hacer una marca con tiza o lápiz blanco a 7 milímetros del borde. Esto te va a ayudar a que las copas queden derechas mientras estás cosiendo. Y ahora sí vas a sujetar con alfileres cada copa a cada lado de la marca del centro que hiciste anteriormente. Y el borde del tul va a ir alineado con la marca de tiza que acabas de hacer. Luego de esto sí procedí a coser las copas al elástico utilizando una puntada de zigzag de 3 puntos. Y para este paso no es necesario estirar ni el elástico ni las copas. Cuando termines de hacer esta costura vas a pasar un zigzag pequeñito en cada extremo de la copa de forma vertical para asegurar que la costura quede bien rematada. Este paso también decidí hacerlo en el centro para asegurarme de que las copas queden bien sujetas. Para que el acabado quede mucho más profesional, cuando termines es bueno que recortes el pedacito de tul que no quedó dentro de la costura. Este paso lo debes hacer con mucho cuidado para que el corte quede a ras de la costura pero sin ir a reventar el hilo. Y con este paso el bralette está ya casi terminado. Para terminar vas a cerrar el broche de brasier y vas a hacer una marca a cada 5 centímetros de donde empieza el broche. Esto es para coser las cargaderas al elástico. Después de marcar este punto sujeté cada cargadera con alfileres sobre el revés del elástico. Y pasé a hacer 2 costuras de zigzag, una al final del elástico y otra arriba del elástico, justo como lo ves en el video. Esto es para que la cargadera quede aún más reforzada. Al final te debe quedar algo así. Y con esto el bralette queda completamente terminado. Este tipo de bralette es uno de los más rápidos de hacer y como pudieron ver no utilicé mi fileteadora, así que si no tienes una lo puedes hacer perfectamente con tu máquina plana. Esta idea la he venido viendo en Pinterest desde hace unos años y se me hizo súper linda porque la he visto con un montón de opciones como diamantes, conchas de mar, corazones, estrellas. Yo encontré estos unicornios que sentí que iban a combinar bien con el tul y el elástico, pero tú lo puedes hacer con la combinación que a ti más te guste. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo y les gustaría ver más tutoriales sobre ropa interior, asegúrense de suscribirse y de picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Pero recuerden que igual voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos. Por ahora les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde también explico otras cosas de confección o que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque ahí suelo ser más activa y es donde más me gusta hablar con ustedes. Y mientras tanto espero que la hayan pasado muy bien en Navidad y les deseo un próspero año nuevo. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.